a los que lamentablemente, claro, y además lamentablemente para los que no pueden compartir la pantalla, ¿verdad? Pero bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas al Ateneo, este, y nos acompañan más de 200 personas, decía ahora, yo quería que a 100 y pico, pero más de 200 personas este Ateneo, ¿no? Que este Ateneo se trata de compartir la propuesta del licenciado Diego Monetti, jugar con otros, psicoterapia grupal de niños, que ya desde ya le estamos agradeciendo y también a ustedes por acompañarnos. Y antes que la colega Lucía Aro lo presente, queremos expresarles la satisfacción de AUPCB, de APIA y AUPCB por inaugurar hoy los Ateneos 2024, una propuesta conjunta que venimos realizando ya hace varios años, una propuesta solidaria que apuesta justamente a estar en un espacio, a compartir un espacio que promueva la reflexión, el encuentro, como estamos ahora, la reflexión y los intercambios. Una cosita nada más, el Ateneo es un espacio abierto y entonces nosotros estamos tratando de llegar a ustedes a través de una invitación, si desean presentar una experiencia de trabajo grupal, bueno, acá estamos y bienvenida sea. Bueno, muchas gracias. A ver, Lucía. Bueno, muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todas y a todos por el interés. Voy a presentar a Diego Monetti en esta actividad de API o PCB, que es licenciado en Psicología, psicoanalista vincular, docente en AUPCB y en AUDEP, integrante de la directiva de APIA y del Departamento de Fotolenguaje y Grupo. Es especialista en psicología en servicios de salud por competencia notoria. Y bueno, una vez que ya está presentado Diego, voy a aclarar que la exposición va a ser sin interrupciones. Luego de la exposición va a haber un espacio para diálogo, preguntas y bueno, todo tipo de comentarios que puedan surgir. Así que bueno, le damos la bienvenida a Diego y nada, eso. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Marta y Lucía por sus palabras. Y primero, obviamente, agradecer a APIA UPCB por la oportunidad de presentar esta experiencia y a todos los que nos acompañan hoy en el Ateneo. Les quería contar que para mí es una actividad muy importante porque, en cierta forma, la posibilidad de promover el trabajo con grupos es una aspiración porque, bueno, a partir de la experiencia de trabajo uno constata permanentemente la potencia de los dispositivos grupales que a veces por distintos motivos no son considerados o son muchas veces dejados de lado. Em, antes de empezar, quería hacer un breve paréntesis y decir que esta experiencia, si bien em, siempre he buscado, digamos, otras experiencias en relación el trabajo con grupos de niños desde el psicoanálisis. No he encontrado muchas en el medio, pero sí Uruguay tiene un largo recorrido en ese sentido, en distintos momentos históricos, ¿no? Primero eh, bueno, creo, pioneros en estos dispositivos fueron los Garbarino y Mieres de Pisolante en Apu. Después hubo experiencias de Prego Silva y Cherro, otras experiencias con mediadores como la de Carrasco con grupos dinámicos expresivos. Es decir, hay realmente un acervo de trabajo con grupos de niños en Uruguay muy valioso y muchas veces poco difundido. Seguramente hay experiencias de otros colegas que quizás yo también desconozca, pero no quería dejar pasar la oportunidad de señalar este aspecto.
Hay algunos trabajos como el de la colega Busto, que ha escrito sobre los grupos de niños en APU, que son realmente muy valiosos y creo que vale la pena destacar ese acervo que tenemos. Eh, para ordenar un poco la exposición, voy a hablar de tres cosas. Un poco sobre los grupos y el juego a nivel general, para poder situarnos en un marco común para dialogar. Luego describir la experiencia concreta y al final plantear algunas preguntas y también escuchar eh, los comentarios y las preguntas que ustedes tengan. Voy a compartir un PowerPoint para ordenar un poco la posición y no pasarme con el tiempo y podemos conversar entre todos. Un momentito. Bueno, para empezar voy a comentar, seguro la mayoría de ustedes vieron el afiche. Cuando me pidieron una imagen para el afiche, me encontré con esta foto que me gustó mucho, ¿no? Pues son unos niños jugando bastante tranquilos en lo que me imagino que puede ser un muelle, y como con unas hojas o objetos generando unas ondas sobre el agua, ¿no? Y cada uno genera una, y eso hace que se crucen con las de los demás. Eh, Me pareció una metáfora muy linda de lo que pasa en un grupo, ¿no? Como lo que uno lleva genera efectos en los otros, se cruza con lo que los demás dicen. Y en el juego en particular, esta idea como de onda expansiva. Creo que el juego tiene eso de expansivo que abre a otros universos posibles. Y también pensé cuando vi la imagen en un segundo tiempo, bueno, pues estos niños también están al borde de un lugar que puede resultar incluso peligroso para ellos, ¿no? Un muelle. Pero observé que había un pequeño detalle que lo verán a la derecha, que es un pie. Aparece como un fragmento de un calzado. Imaginé que era un adulto cuidando. Digo porque el juego de niños tiene esto de borde, en el cual a veces es necesario que haya una mirada que sostenga. Esto simplemente para comenzar y ir metiéndonos en... Bien. Eh, de la experiencia que vamos a hablar son una serie de grupos abiertos de niños que funcionan en una institución privada de salud de Montevideo. Y la motivación para escribir el trabajo tiene que ver con que, en cierta manera, muchos de los niños que llegan derivados vienen por dificultades para jugar con otros, ¿no? Em, y justamente es el grupo un espacio privilegiado para vincularse y el juego justamente para desarrollar la potencia creativa. Eh, Brevemente, para situarnos en algunos conceptos sobre los efectos de lo grupal, bueno, obviamente el grupo permite un trabajo psíquico y una elaboración subjetiva, permite la permutación de afectos y el registro del otro, ayuda a transformar el odio, la indiferencia y el vacío en capacidad simbólica, creativa, permite el apuntalamiento en situaciones de crisis y se da entre sus integrantes un préstamo de preconsciente. Esto quiere decir, en términos más concretos, que entre todos, eh, en cierta forma, se colaboran a partir de ayudar a pensar las cosas que les van pasando, ¿no? Los otros ayudan. Y favorece la recuperación de memorias y construcción de sentidos y proyectos. Estos son aportes de Edelman y Cordon. Y otros, ellos retoman algunas cuestiones de Caes. Y sobre el juego, también para situarnos brevemente, tomé
tomé algunas líneas de Winnicott. Winnicott tiene esa cosa de un decir sencillo pero muy potente. Dice que el juego es en esencia terapéutico y subjetivante, es un espacio potencial fundamental para el desarrollo de la confianza y la creatividad en el niño. Y esta cita me gustó mucho. En el juego y solo en él pueden el niño y el adulto crear y usar toda su personalidad. Y el individuo descubre su persona solo cuando se muestra creador. Bien. Eh, Otro autor, Persia, plantea que tanto en el grupo como en el juego hay algo, una mirada que, que uno intenta, digamos, refrendar. Habla de una mirada imperativa y que justamente es en el juego y en la experiencia grupal donde uno en cierta manera puede poner en suspensión esa forma de mirar y de mirarse, en definitiva, a partir de la sorpresa de eso que se crea con el otro en la situación de juego. Dice, cada cual viene a interrogar su propio juego. Bien. Eh, Estos grupos de los que vamos a hablar hoy, les decía que son abiertos, entonces se producen a lo largo de las sesiones, ingresos y finalizaciones. Funcionan eh, con una frecuencia semanal y tienen 1 hora y cuarto de duración. La permanencia de cada niño es de 24 sesiones en ese grupo. Contamos al finalizar el grupo con un espacio de entrevistas donde podemos hacer distintas eh, intervenciones familiares, orientación para padres, a veces entrevistas con algunos niños si lo requieren. Y también ese espacio es un espacio de intercambio entre los coordinadores para poder reflexionar sobre la sesión, la contratransferencia y la intertransferencia. Bien. Eh, para poder contarles un poco de cuáles son los motivos por los cuales llegan los niños al grupo, esto tiene que ver por un lado con los motivos de derivación, pero también con los criterios de inclusión de estos niños. Eh, el más frecuente es quizás las dificultades en el vínculo con pares, de integración o dificultades para la adaptación escolar. Vienen también niños eh, con dificultades de agresividad, impulsividad, a veces timidez o inhibición, bueno, el bullying como motivo bastante frecuente también. Otras veces la rivalidad fraterna o cuestiones oposicionistas, dificultades con los límites, inquietud, dispersión, algunas afectaciones del humor y, bueno, situaciones de conflictiva familiar o separación parental. Bien. Eh, Alba Bustos, en este trabajo que les mencionaba hoy, hace un recorrido muy interesante, hace una síntesis de distintos aportes de psicoanalistas uruguayos que trabajaron con grupos de niños. Hizo una cosa con la cual estoy muy de acuerdo. Dice que cualquier niño se podría beneficiar de la inclusión en un grupo más allá de su psicopatología, ¿no? Eh, por lo general, tiende a agrupar a los niños por un criterio de diagnóstico, ¿no? Niños neuróticos, entonces se arman grupos de niños neuróticos, grupos de niños de repente con diagnóstico de trastorno del espectro autista. En nuestro caso, trabajamos más con estos criterios y derivaciones que les mencionaba al comienzo. ¿Tá? Si bien en realidad son grupos bastante diversos, digamos. Y Torres de Vega, una autora española, que tiene también un libro muy lindo sobre este tema, dice que el criterio fundamental es que el niño pueda beneficiarse del grupo y que no sea tan disruptivo como para generar, digamos, una dificultad de que el grupo no funcione.
Eh, que estos, digamos, me parece como un buen criterio técnico y en función ya no de un diagnóstico, sino de la observación del niño en el grupo. Bien. Bueno, la dificultad para jugar con otros, como les decía, es uno de los motivos más comunes. Eh, Nos resulta bastante frecuente escuchar en las entrevistas con las familias, bueno, que el niño solo se entretiene con el celular o no sabe jugar con otros. Y muchas veces cuando profundizamos en las entrevistas sobre este aspecto, encontramos de que, por un lado, muchas veces no hay como un sostén de los adultos para que los niños puedan desarrollar ciertos juegos o ciertos desbordes. Y por otro lado, aspectos más del orden de lo psicosocial, o sea, de repente, o familias monoparentales donde el adulto trabaja muchísimas horas y prácticamente ese niño tiene muy poco tiempo de encuentro con ese adulto y llegan las mamás o los papás muy cansados, o a veces abuelos o tíos, o a veces otras personas, y de repente no tienen una disposición para jugar con ese niño, o incluso llevarlo a otro espacio donde pueda encontrarse con otros niños, ¿no? Y aparece la tecnología, o a veces otras cuestiones, como una especie de válvula que en cierta manera suple el encuentro con otros niños para jugar. Y otro aspecto es, en algunas escuelas eh, se producen situaciones de bullying bastante graves, donde los niños quedan muy inhibidos y realmente uno nota que lo que se daña es como la confianza en el otro, o sea, esa confianza mínima que se necesita para vincularse sin sentirse que pueden ser agredidos. Y bueno, son niños que quedan a veces en los recreos eh, segregados o muchas veces se juntan con otros niños también muy pasivos y quedan sin jugar. Eh, en estos grupos trabajamos con niños en edad escolar, tenemos un criterio de edad que lo define la institución, que es entre 6 y 11 años. Eh, en la bibliografía que uno puede encontrar, la recomendación es que no haya una diferencia de más de 3 años entre los niños que integran un grupo. Nosotros, por lo general, no hemos tenido, digamos, inconveniente con abarcar esta franja de edad más grande, si bien entre los extremos hay diferencias, obviamente, ¿no? Un niño de 6 y uno de 11. Obviamente también hay muchas diferencias entre algunos niños de 11 que son de repente muy inhibidos y otros que no lo son, ¿no? O que ya son eh, preadolescentes. Eh, pues en nuestra experiencia el número adecuado es un mínimo de 3 niños y entre 8, podríamos decir 9. Ya cuando son más de este número, a veces se hace un poco difícil, pero esto también depende mucho de las características de esos niños, ¿no? Em, y consideramos que los grupos, hay algo de la riqueza y la diversidad eh, en los integrantes de los grupos que es un aspecto bien importante, interesante, porque justamente desde esas diferencias es que se producen eh, bueno, variaciones importantes en los comportamientos de los niños. Por ejemplo, a veces en niños más inhibidos hacen que otros que son más movedizos se contengan un poco, o los que son más desinhibidos ayudan a los demás a soltarse un poco más, ¿no? Eso, del efecto de aflojamiento del super shock que se da en los grupos de niños a veces. Bueno, la consigna con la que trabajamos es que
es un espacio para hablar de las cosas que les pasan y que vamos a trabajar sobre lo que cada uno traiga para comentar con el grupo y lo que sucede el intercambio con los compañeros. Para lo cual les pedimos que se presenten y además les aclaramos que no va a ser solo hablar, sino que se pueden compartir otras actividades o juegos entre todos. Establecemos dos reglas de funcionamiento. La, la primera tiene que ver con la confidencialidad y la segunda es, decimos respeto por el otro, que supone escucharse, no agredirse ni burlarse de los compañeros. Eh, la confidencialidad a veces hay que explicarla, ¿no? Que eso quiere decir que no se puede contar fuera de grupo las cosas que los compañeros cuentan y que los demás no van a contar los que ellos hablen, ¿no? Hay que a veces ser como explícito para que los niños puedan comprender las reglas. Eh, y que a veces cuando se trabaja con niños más chicos es importante también poder aclarar un poco qué es esto de hablar de lo que les pasa, ¿no? Que es de los sentimientos, las cosas que les hacen sentir tristes, las preocupaciones, las cosas lindas que les pasan también, ¿no? Como esto de poder, digamos, sostener un poco más en la consigna. Y entendemos que la no agresión como límite es importante porque contiene a los niños y favorece la simbolización, tratando de que justamente algo de eso se pueda verbalizar, ¿no? Eh, pero a su vez también entendemos que en ciertos juegos se pone en juego obviamente la agresividad y dentro de un cierto umbral debe tolerarse. Este es todo un tema, el tema de los límites en los grupos de niños ha sido una discusión eh, bastante polémica en su momento. Sobre los materiales y el salón, nosotros, a diferencia de otras propuestas, no focalizamos el grupo en una caja de juegos. Nos parece que se pueden hacer muchísimos juegos sin necesidad de mediadores. Eh, pero tenemos una caja donde hay materiales de expresión plástica, a veces en determinadas situaciones incluimos algunos muñecos, autos. Esto en función de las características de los niños y, y del grupo. Eh, por lo general son todos materiales que son fáciles de reponer y también los reponemos o no en función de ciertas lecturas que hacemos de la necesidad de reposición, cuando aparecen de repente sentimientos de culpa por haber dañado la caja o a veces materiales. Y a diferencia de como, por ejemplo, se contaban eh, en relación a los primeros grupos que se hacían en el Pelea de Rosell, que eran con agua y arena, y eso implicaba a veces situaciones bastante difíciles de contener, nosotros no utilizamos ese tipo de materiales. El salón tiene que contar obviamente con un espacio adecuado para poder jugar, tenemos sillas, un pizarrón, una mesa, y acá hay que aclarar algo, son grupos que son muy ruidosos. Los grupos de por sí son ruidosos, los de niños son más, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Obviamente el salón tiene que garantizar la confidencialidad, pero bueno, la inclusión de un grupo de niños, en este caso como en una institución, arma toda una escena dentro de la institución muy particular. Algunos padres quedan esperando afuera, se producen ruidos fuertes, eso implica que no puede haber otras consultas en los salones de al lado porque a veces resulta molesto, ¿no? Toda una cuestión bien particular de que la experiencia se desarrolle en una institución. Y la sala de espera es todo un territorio bien interesante. Por ejemplo, Mercedes Freire de Garbarino, hay un trabajo muy lindo de ella sobre las fantasías de los padres que esperan afuera de los grupos de niños, ¿no? Y ellos hablan, por ejemplo, de la fantasía de la escena primaria de los padres de quedar ellos afuera del salón, ¿no? Algunos planteos bien interesantes. Pero bueno,
lo interesante ahí es lo que se ve en esa sala de espera cuando ingresan los niños, donde por un lado se producen encuentros entre ellos, a veces empiezan a jugar afuera y entran ya jugando, y también es un momento donde se da la separación con los padres para ingresar al salón, donde se puede observar a veces la ansiedad de la familia, se puede a veces ver la ansiedad de los niños, y también suele ser momentos donde los padres vienen a veces a consultar o a contar alguna cosa antes de que comience el grupo. Bien. Eh, Hay una particularidad del trabajo con grupos abiertos. Em, la mayoría de los trabajos que encontré sobre grupos de niños cuando hice una búsqueda bastante exhaustiva, habla de grupos cerrados. Encontré uno solo que tenía que ver con grupos abiertos. Y el grupo abierto implica una serie de cuestiones en el manejo particulares. Por un Mm, lado, responde a que la institución necesita atender a muchos niños. También podría optar por poner más grupos, ¿no? Esa sería como otra manera de responder a esa, a la demanda, ¿no? Em, bueno, obviamente cada vez que ingresa un integrante hay que verbalizar el encuadre, la consigna, y los niños se tienen que presentar. Y ahí pasan distintas cosas, ¿no? Por un lado, a veces los niños son rápidamente bien recibidos y se dan como cuestiones de, bueno, de valencia positiva para integrarse entre ellos y de repente preguntarse cosas o integrarse a jugar. Otras veces la inclusión de nuevos miembros genera como bastante ansiedad, a veces desconfianza, inhibiciones, a veces se tiende a negar que hay alguien nuevo y seguir como si no pasara nada, ¿no? Y bueno, y ahí el rol del terapeuta es justamente poder facilitar la integración, sostener al niño y también interpretar tanto las ansiedades en el grupo como en el niño que se integre. Eh, Hay un trabajo de Cherro bien interesante que habla justamente de una doble amenaza para, o una doble cuestión ansiógena en estos grupos abiertos, ¿no? Por un lado, la ansiedad que produce el grupo en sí mismo, pero además la ansiedad que produce la pérdida de identidad como grupo. Esto es cuando de repente hay un grupo de niños que ya vienen trabajando juntos y ingresa alguien nuevo y ese grupo cambia y bueno, plantea, cerra un poco esta cuestión de la ansiedad que puede producir esa pérdida de la identidad grupal. Y bueno, y ahí son momentos donde a veces se producen escenas en el grupo, a veces bastante ansiógenas, y bueno, que hay que tratar de trabajar y ponerles palabras a veces a las reacciones de los niños. Y muchas veces, de repente en un grupo donde hay niños más inhibidos, bien, llega uno más desinhibido que lo que hace es como revolucionar al grupo en el buen sentido, ¿no? Aportar a veces algo vital, o cuando hay niños con cuestiones más del humor depresivas y llega eh, alguno con otras características, o cuando de repente viene algún niño que tiene una capacidad eh, simbólica mayor y les aporta a los demás desde ese lugar, ¿no? Les hace como de espejo de lo que les pasa. Eh, pero bueno, la idea es que en el grupo justamente cada integrante puede contribuir desde su singularidad y de las diferencias que genera y eventualmente puede sumar a un buen proceso o a veces generar también obstáculos, ¿no? Otra característica importante es, bueno, eventualmente poder explicitar la finalización de los integrantes, porque aunque parezca poco tiempo, 24 sesiones, los niños jugando generan vínculos tan significativos que a veces cuando un compañero finaliza, se produce realmente un duelo, ¿no? Se pierde al compañero de juego. Y esto obviamente
también hay que trabajarlo. Bueno, en todos los grupos también cuando hay abandonos o inasistencias, también se generan a veces distintas fantasías en el grupo a partir de los que no están, ¿no? A veces de abandono, a veces de que el grupo se va a desarmar. Y otra característica importante del punto de vista, bueno, teórico, pero que se observa, es que obviamente también al ingresar, en los momentos que ingresan muchos, en varias sesiones, varios niños, la internalización del grupo, ¿no? No se acuerdan de los nombres, no no se sabe bien con qué grupo se van a encontrar a veces. Eh, y esto se hace notorio en los juegos, ¿no? Sobre todo aquellos que requieren de repente saber el nombre del compañero. Lo cual, bueno, obviamente ahí, en cierta forma, los ingresos y las finalizaciones eh, generan efectos en el proceso del grupo. Bueno, la coordinación, trabajamos en dupla de coordinación mixta, somos psicoanalistas ambos. Yo trabajé durante muchos años en dos grupos. eh, Actualmente estoy en uno solo, porque uno de los aspectos que implica para la coordinación es muchísima energía. Son grupos que cansan mucho coordinar, eh, que implican un manejo bueno, de sostenerse en la dupla de coordinación, porque a veces se dan situaciones muy intensas en los juegos, donde realmente es muy importante eh, que quien coordine tenga cierta sintonía con el otro para poder tanto interpretar como para poder poner límites. Y bueno, esto hay que tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, no es lo mismo a veces cuando solo uno de los coordinadores pone límites y el otro no, ¿no? Hay que tener como presente qué efectos puede tener eso en determinado grupo con determinados niños. Bueno, y además, SAR 2 a veces permite también esclarecer mejor la transferencia, ¿no? Bien. Las intervenciones, hacemos intervenciones de distintos tipos, hacemos señalamientos al grupo, del clima grupal, a veces aparece más como una especie de fantasía más de grupo más clara. Otros momentos a veces interpretamos individualmente. eh, y trabajamos obviamente con una escena de grupo, donde está el discurso y la cadena asociativa, digamos, de lo que se va diciendo, van diciendo los niños, pero al trabajar con el juego también hay actos, los afectos, los climas afectivos, gestos. Em, y obviamente también se interpretan, bueno, las actuaciones, los antes del acto, los momentos de angustia. Otra característica es que a veces las intervenciones no son oídas. Eso es una diferencia muy clara. También pasa a veces en los tratamientos individuales, ¿no? Pero en los grupos hay a veces un clima y un ruido que hace que la interpretación tenga que ir acompañada también de un gesto del terapeuta, porque si no es muy difícil que se pueda escuchar. Y bueno, fundamentalmente se interpretan los puntos de urgencia o las cuestiones, digamos, que van surgiendo a partir del, del trabajo, a veces del juego y a veces del intercambio verbal. Y esto que dice al final de la cita Glasserman es tal cual. A veces las intervenciones que apuntan al grupo tienen que ser como bastante concretas, porque si son muy abstractas, los niños no paran en eso o no las consideran, ¿no? Bien. Bueno, obviamente el grupo es un espacio privilegiado para socializar la experiencia individual. Muchos niños vienen con la idea de que algunas cosas que les pasan eh, solo a ellos. Es una oportunidad también para entre pares instaurar
límites y legalidades, ¿no? Se regulan a veces conductas agresivas o narcisistas. Los terapeutas tienen la posibilidad de sostener límites eh, desde la palabra cuando hay adultos que están desbordados. El grupo permite el encuentro con pautas de crianza distintas a la del hogar, lo cual marca a veces un apuntalamiento, una salida exogámica. Se elaboran en la transferencia las conflictivas edípicas y fraternas, ¿no? Eh, y también da la posibilidad de tener una experiencia de inclusión y socialización satisfactoria, ¿no? Esto de que vienen muchos niños muy angustiados a veces por situaciones de bullying, el grupo realmente les devuelve otra cosa. Bien. Voy a adelantar algunas cosas, pero brevemente facilitamos distintas maneras de expresión, el juego, el dibujo, las dramatizaciones. Tratamos de que se dé en un clima que permita, por un lado, cierta agresividad que aparezca en el juego, pero en un umbral que sea tolerable para los niños. Y los juegos que se producen no los sugerimos los terapeutas, los deciden los niños, lo cual es bien interesante porque hace a que muchas veces tengan que sostener ellos el conflicto de no ponerse de acuerdo. Y bueno, tolerar, digamos, por parte de los terapeutas ese conflicto, ayudar a tolerarlo. A veces habría que justamente los niños puedan encontrar palabra mediante diálogo y negociación para ponerse de acuerdo. Otras veces no, y no se juega, ¿no? Puede pasar también. Y bueno, obviamente la instancia de grupo y de juego da muchas posibilidades en la observación de la cualidad del juego para hacer diagnóstico también, por los contenidos que se despliegan, las posibilidades simbólicas o descarga, los mecanismos de defensa que aparecen en los juegos, la repetición o los aspectos más creativos del mismo. Bueno, y obviamente estamos muy acostumbrados a ver aquello que el niño repite en el juego y lo que se sublima, pero también, bueno, hay algo de la presencia de los otros niños que produce a partir de la diferencia escenas novedosas y que justamente allí donde se abren lugares a nuevas identificaciones en tanto encuentro inaugural, ¿no? Eso nuevo que trae el juego que no estaba y que trae también el otro. Bueno, sé que estamos ahí de tiempo. Lo que voy a preguntar es si prefieren pasar algunas preguntas o si prefieren que comparta una viñeta breve. No sé. La viñeta. Viñeta, bueno, Sí, bueno, sí. Bien. esta viñeta se puede difundir porque tiene muchísimo tiempo y no, no hay ningún problema, digamos, con difundir. Bueno, la viñeta es la siguiente. En una sesión de un grupo integrado por 3 niñas y 2 varones, una de las integrantes comenta con alegría que ha nacido su sobrino. Otra de las niñas trae un muñeco de un bebé a la sesión. Eh, Otra niña le pide prestar el muñeco riéndose, se lo tira de vuelta a la niña que se lo había dado, y empiezan a reírse todos y a tirar el muñeco por los aires. Entonces el muñeco va y viene y se pega contra las paredes y se ríen. Empiezan a decir que el juego se llama tirar al chiquito, ¿no? Entonces empiezan a tirar a ese chiquito y uno dice, lo voy a tirar bien lejos, lo tira y el muñeco pega contra la puerta. Bueno, aquí lo que optamos por interpretar era que el nacimiento de un niño más chico traía, por un lado, mucha alegría,
pero también, bueno, a veces daban ganas de tirar a los chiquitos, ¿no? Un poco lo que estaba mostrando en el juego a partir de, bueno, de los celos y las rivalidades. Y a partir de la interpretación, una de una de las niñas dice que está muy cansado de su hermano más chico, otro empieza a contar de que los padres siempre defienden al menor y nunca le creen a él, y ahí se da como cierto acuerdo entre los que tienen hermanos menores, y otra niña dice, cuando yo era más chica era insoportable para mis hermanos mayores, ¿no? O sea, ella estaba en el lugar de de la hermana más chica. Me pareció que es una escena que muestra muy bien cómo se dan resonancias en el grupo y cómo a partir de la interpretación los chilenos empiezan a hablar de las cosas que les van pasando. Bueno, y para finalizar, eh, yo voy a plantear algunas preguntas que me surgen a mí a partir de esta experiencia y a partir de observar las derivaciones. Una es, ¿qué lugar tiene el jugar con otros hoy, ¿no? Y cómo como sociedad pensamos los espacios para que se encuentren los niños, para que se encuentren los niños o niños diferentes. Eh, y con respecto a esto, pensar si también estos grupos a veces no pasan a ser una especie de prótesis a otros dispositivos sociales, como era antes el cordón de la vereda, donde los niños se encontraban a jugar, ¿no? O las plazas. Esto es interesante porque muchas veces lo que aparece como motivo de imposibilidad de ir a una plaza es el tema de la inseguridad en algunos barrios. O sea, las familias tienen miedo de llevar a sus hijos a las plazas porque los roban o porque les pase algo. Por otro lado, me surgió a partir de ver una especie como de viñeta cómica, donde eran unos chiquilines que estaban mirando en YouTube a otros que jugaban. Y después otros chiquilines que estaban mirando las reacciones de los que miraban a los que jugaban, ¿no? Entonces me hizo pensar que esto podría tener que ver como una especie de transformación que va del juego al espectáculo, ¿no? Ya no importa tanto jugar, sino ser espectador. Por otro lado, eh, también pensar qué efectos tiene la pandemia en relación a que los niños pasaron mucho tiempo sin encontrarse con otros para poder, para poder jugar, ¿no? De hecho, una de las cosas que se cortó con la pandemia fueron los grupos de niños en las instituciones. No pudimos trabajar durante la pandemia. Y no encontré otras propuestas de otros colegas que hicieran, seguramente las hay, pero bueno, hicieran, digamos, el pasaje de un grupo presencial a un grupo de niños virtual. Y por otro lado, una reflexión es, si los grupos terapéuticos tienen tantos beneficios, ¿por qué no se extiende su implementación? Esa es otra pregunta que me surge. Bueno, muchas gracias por escuchar. Voy a dejar de compartir y abro a que quieran conversar. Bueno, queda abierto entonces el debate. Alicia, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo puse todos los cositos que encontré, pero bueno, quería aplaudir, decir que estaba de acuerdo y quería pedir la palabra. Por eso puse tantos cositos. Bueno, soy fan de Diego, él lo sabe, no solamente lo quiero, sino que lo respeto muchísimo en su trabajo, en la seriedad con la que él aborda estas cuestiones, ¿no?
A mí me surgieron una serie de preguntas que en realidad no es que surgieron, son preguntas que hace mucho tiempo las tengo. Yo no trabajo con grupo de niños, pero entiendo que me acucia la misma pregunta que vos ponés al final: ¿por qué no se hacen estos dispositivos si además están pensados como dispositivos dentro de las prestaciones de salud mental, ¿no? En el sistema integrado de salud? Quiero decir, dos cosas, eran dos, me olvidé, voy a decir una. Hay un, un trabajo que se hizo en facultad, que es la tesis doctoral de Cristóforo, que es justamente el estudio longitudinal de los efectos en un grupo de niños escolares derivados por dificultades en el aprendizaje en situación de grupo. O sea, un grupo de niños con una mirada psicoanalítica sobre esto, digo, como una de las últimas este, experiencias que yo he conocido de primera mano. Bueno, las preguntas, Diego, son las siguientes. Eh, a mí me interpela mucho la cuestión del dispositivo abierto, esta especie de 181 que va y viene y la gente sube y baja, sube y baja, sube y baja. Si de alguna manera no interfiere, porque uno se encuentra todo el tiempo trabajando esto que vos muy bien describiste, que es las ansiedades de ingreso y egreso, que si bien son importantes y mueven muchas cosas, eh, en un grupo, digamos, todo el tiempo mm, está siendo objeto de tener que trabajarse estas cuestiones. Esta es una de las preguntas que me hago en relación a esta modalidad abierta, que con los adultos también me lo pregunto, pero puede tener otras respuestas. Porque cuánta energía se pone en ese procesamiento de el acogimiento y la despedida de los compañeros que se van. ¿Por qué no, por ejemplo, una modalidad donde, bueno, armamos un grupo que empieza en marzo, sabemos que recibimos gente hasta mayo y después permanecemos hasta que se cumplan las 24, como para generar una continuidad, digamos, donde puedan aflorar otras cosas, si bien esto puede permitir trabajar duelos, separaciones, estas cuestiones del humor, como vos decís. La otra pregunta es, ¿en qué me parece que describiste estupendamente el trabajo de los co-coordinadores? Una pregunta que surge es, porque, bueno, yo he intervenido en algunos grupos de hermanos, no grupos de este tipo, pero sí son varios chicos. ¿En qué momento hacer las interpretaciones, digamos, ¿no? Porque vos decís, están jugando en medio del juego, no te escuchan, si trabajan con un timing dentro de la sesión, donde, bueno, llegamos, presentamos a los nuevos, después se elige el juego, o se decide, o se ve lo que surge, y después al final hay como el tiempo, yo le digo el tiempo de la alfombra, donde, bueno, pensamos qué fue lo que está ocurriendo. Esa es una modalidad que puede ser, pero ustedes, ¿cuándo deciden la interpretación y cuándo deciden también la dramatización? Porque hacer una dramatización, si es que surge, o ustedes dicen, bueno, acá está pasando, a ver, la llegada de un hermanito. Vamos a suponer que no hubiera sucedido ese juego del muñeco. Bueno, la llegada de un hermanito. Bueno, vamos a hacer cómo fue que llegó el hermanito o el sobrinito, qué sé yo, y si se elige el tema o la dramatización, porque la dramatización entiendo yo que es distinto que el juego espontáneo, ¿no? Bueno, por ahí, digamos, felicitarte. Me parece que bueno, que vas a tener que ponerte, de hecho, a formar gente y a pensar con otros para que esto se replique, ¿no? Bueno,
dejo por acá. Eh, me interesaba contestarte primero la segunda pregunta. Eh, y nos manejamos en realidad ahí con un criterio bastante situacional, porque muchas veces, por ejemplo, una intervención puede ser dejar jugar hasta el final y que se corte el juego y la intervención es ese corte, eh, ¿no? Y otras veces sí es necesario, por ejemplo, sobre todo cuando hay escenas de cierto desborde, parar y dar ese tiempo para, para poder pensar como grupo sobre lo que pasó en el juego. Eh, Usualmente destinamos al inicio sí un tiempo para una ronda de que cuente cada uno lo que quiera contar antes de jugar, porque si no hay chiquilines que pasan directamente al juego, lo cual no estaría mal como otra modalidad, pero a nosotros nos interesa que haya un tiempo de intercambio verbal al comienzo. Y pero, por ejemplo, otras veces cuando no se ponen de acuerdo en qué jugar y eso implica toda una negociación, a veces el corte ese terminó la sesión y no pudieron llegar al acuerdo y esa es la intervención, ¿no? Eh, Así que te diría que en realidad el criterio es situacional y un poco de la lectura de lo que va pasando en el grupo y en los juegos. Em, Sobre tu primer señalamiento, eh, sí, yo creo que trae varias dificultades. Eh, Primero, teórica, porque la mayoría de la bibliografía que uno encuentra sobre grupos hablan justamente de la ansiedad de la situación grupal, pero no se habla tanto de cuando eso no se da claramente y se da cierta sinergia y los chiquilines de repente logran rápidamente establecer ciertas pautas en común para poder jugar y hacer cosas juntos. En los grupos de adolescentes, por ejemplo, es muy claro, a veces no aparece tanto esa ansiedad inicial. Sí, sucede a veces con estos grupos, es cierto, que llega un tiempo esto de cada vez verbalizar en cuadre. Pero te diría que también está bueno porque los chiquilines a veces se olvidan hasta de la regla del grupo. O sea, hay ahí algo que van internalizando de a poco y que creo que es parte también de la dinámica. Eh, en sí ese criterio no sé si impuesto institucionalmente. Ese es el otro capítulo que no abordé en la exposición, pero me das pie para desarrollarlo. Es que funciona una institución donde el dispositivo viene pautado y eso lleva a que, digamos, hayamos acomodado algunas cuestiones a las pautas institucionales para que los grupos sean lo más provechoso posible para la mayoría de los niños, ¿no? Y lo otro es que no hay mucha bibliografía sobre grupos abiertos. Lo más parecido es el tema de bauleo, de los corredores terapéuticos, aquellos que siempre se cita, algún trabajo sobre niños, sobre grupo de niños hay en un congreso de APIA, pero también hay algo ahí que creo que diría falta investigar como para poder pensar un poco más desde un modelo que no sea solo centrado en la ansiedad que produce el grupo y poder pensar también cuando el grupo produce, bueno, la posibilidad de compartir entre todos. Siento que esta pregunta no es, esta respuesta no es del todo satisfactoria, pero hace al pensar, ¿no? Creo que ahí hay algo a trabajar. Yo había pedido la palabra, pero no sé quién la está dando. Bueno, Habla nomás, Luis. No veo la Bueno, mano tuya levantada, no, pero pero lo habla. escribí en el chat. Ah, no lo veo. Habla tranquilo. Bueno, no, que a pesar de que yo no trabajo con niños, o solo lo hago colateralmente cuando vienen como integrantes de una familia,
A mí tu trabajo, Diego, me resultó, por un lado, compartible, pero por otro lado, muy familiar. Curiosamente, que yo no trabajo con niños. Porque, por un lado, describe muy bien el potencial que tiene el dispositivo grupal, ¿no? Y bueno, y como consecuencia de eso, compartimos el estilo de intervención de ustedes, ¿no? Otro aspecto que está en el trabajo y que le adjudico importancia es la importancia del encuadre claro, ¿no? Donde hay cosas permitidas y otras que no. Que si bien es importante como una forma de incorporar legalidad, como tú decías, pero fundamentalmente también es importante para sostener el dispositivo en sí, ¿no? A tal punto que una parte del trabajo con grupos consiste en estar revisitando y revisando permanentemente el encuadre, ¿no? Eh, y con esto que explicaste a propósito de la pregunta, Alicia, a mí me parece también en el trabajo bien interesante ver cómo la dificultad que implica tener un grupo abierto, ustedes la lograron de alguna manera transformar en una oportunidad de trabajo, ¿no? Yo no sé de niños si hay publicaciones de adultos, hay hay cosas bastante desarrolladas en grupos abiertos. Estoy pensando nomás, el Portal Amarillo trabajó, no sé si sigue trabajando así, pero mucho tiempo con grupos abiertos. Bueno, también comparto la importancia que le dan ustedes a la reunión a posteriori. No me acuerdo, no sé si lo dijiste ahora, pero en el trabajo está a la reunión de la dupla, ¿no? Como una posibilidad de compartir la experiencia. Y yo agregaría también la importancia que puede tener incorporar en esa segunda instancia a un tercero no participante que también pueda ayudar a pensar la experiencia, ¿no? Después, cosas que creo deducir, aunque no esté dicho explícitamente, que las intervenciones de los coordinadores, aunque se nota que ustedes tienen una participación bien activa, cuidan de mantener la abstinencia, ¿no? Porque el trabajo grupal, y especialmente con niños, suele desafiarla. Cuando yo digo abstinencia, lo digo en el sentido de estructura de demora, que por un lado implica la confianza, bueno, que uno tiene que tener en el dispositivo, pero que deja por fuera las intervenciones sugestionadoras o las que aconsejan o las que pretenden educar, ¿no? En definitiva, digo pensando en el psicoanálisis, Claro. todas aquellas que completan sentidos, ¿no? Y por último, esto que tú traías al final, una pregunta que a mí me resulta siempre especialmente problemático, es un punto, y también por lo mismo súper interesante, que es el vínculo con la institución que demanda o que aloja, ¿no? Ahí hay cosas más tendríamos que saber más sobre eso, ¿no? Tú traes varios aspectos y ahora comentaste otros informativos, pero en general, no solamente en esta experiencia porque hay esta institución, en general suele haber todo un movimiento transferencial que se moviliza con el grupo, entre la institución y el grupo, que muchas veces es problemático, ¿no? Hasta el punto de hacer peligrar la experiencia o que la condiciona de una manera u otra el trabajo, ¿no? En todo caso, yo pienso que es un vínculo siempre conflictivo, que es necesario tener en cuenta, ¿no? Como un punto importante, bueno, y que para seguir pensando, ¿no? Y por último, así para tomar brevemente tus preguntas, una cosa que me parece que debería que precisar. Tú preguntás qué lugar tiene el juego hoy. Claro, uno tiene que pensar en nuestra sociedad actual, ¿no? Con el individualismo reinante y el desarrollo de todo lo de Internet. Este, y si es una prótesis, te preguntás del dispositivo de la vereda.
Creo que además habría que poder diferenciar lo que son las intervenciones que pueden funcionar también así. Yo creo que sí, que estas cosas que suplen cosas que le está faltando en la sociedad, especialmente en el sentido de establecer lazos y de niños empezar a construir lazos comunitarios. Pero los recreadores, por ejemplo, tienen muchísima experiencia en eso y es muy valioso también lo que aportan con niños y con adolescentes en este sentido de establecer lazos. Tendríamos que ver cuál es la especificidad y la diferencia que puede tener un dispositivo de un recreador de un dispositivo psicoanalítico, ¿no? Porque son cosas distintas. Bueno, te felicito, me pareció bárbaro el trabajo. Luis, estoy de acuerdo con esto último que señalás, me parece fundamental. Claro, yo lo refiero a algunas derivaciones en concreto que me parece digamos, sí hacen a la falla de entramado social, por decirlo de alguna manera. Otras quizás no. Pero en el trabajo incluyo el tema de lo institucional, el tema de la implicación de los coordinadores y su vínculo con la institución. Eso es también como bien importante. Y sobre todo porque, bueno, obviamente repercute en los grupos. Y una cosa que no dije es que muchas veces los padres llegan al grupo de una serie de derivaciones, a veces muy enojados por las malas experiencias que han tenido en la institución. Pues pensemos, por ejemplo, que a veces toda institución de salud ocurren situaciones a veces de dificultades en la atención y eso a veces ya los determina a la hora de venir a una primera entrevista y conversar con los coordinadores o vienen ya muy enojados o a veces muy dolidos cuando tienen una enfermedad y se están tratando en la misma institución donde funciona el grupo, ¿no? Todos los que trabajamos en hospital conocemos de los efectos de la, de la transferencia de y hacia la institución, ¿no? Bueno, tenemos 4 personas para hablar. Lo que íbamos a pedir era que nos quedan menos de media hora, así que traten de ser sintéticos con las intervenciones, porque así al final cerraría Diego hablando. Y la próxima persona que está en el orden es Dora, así que bueno. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto volver a encontrarnos en los Ateneos y pensar juntos. Eh, yo iba a referirme a esto de por qué no tengo dudas que el trabajo con grupos es muy beneficioso, porque la vida de los individuos es una vida que deseamos que sea en sociedad, que sea en grupos y no que sea aisladamente, así que hay que promover siempre el contacto, el encuentro, el intercambio. Porque los grupos, hace tiempo, los grupos han sido resistidos desde hace mucho tiempo porque había una práctica eh, que prevalecía, y no sé si prevalece aún, sobre el trabajo individual. Luego que uno tiene la experiencia de trabajar con grupos, ve los beneficios del trabajo con grupos, porque uno ve a la persona en, en su manera de establecer la relación con los demás. Lo ve actuando al niño, al adolescente, y es mucho más fácil poder ver sus aciertos y sus dificultades para poder ayudarlo, en el sentido de ver al individuo. Pero también se ve el trabajo del grupo y cómo el grupo se integra y cómo el grupo aporta para resolver los problemas que existen en común, que a veces son muy parecidos, ¿no? Como decían acá, bueno, problemas de integración, problemas de desempeño,
en fin, una serie de cosas que son comunes y que le afectan mucho al niño. Es decir, lo social, el desempeño social es muy importante para el niño, para su autoestima, para sus logros, y si hay una dificultad en el desempeño social, afecta muchas áreas y el niño siente que no tiene aciertos bueno. Pero a lo que quiero ir es a esto. ¿Por qué no hay más apoyo a este tipo de propuestas? Yo creo que que los que trabajamos con grupos, tenemos que poder proponernos para cada grupo y de acuerdo a las situaciones, objetivos, y al cabo de las 24 sesiones, poder ver cuánto hemos logrado de las metas que nos pusimos y poder demostrarle a los demás, eh, al, a los otros terapeutas o a nuestros colegas, pero también poder demostrar a los prestadores la importancia y los aciertos que tiene el trabajo con los grupos. Eso me parece que es lo que puede llevar a que los grupos, las instituciones, los padres, etcétera, se adhieran más a esta propuesta y seguramente que va a haber muchos beneficios al trabajar en esta modalidad. Gracias. ¿Seguimos con la lista de oradores o querés comentar algo, Diego? No, yo estoy de acuerdo con Dora y creo que también estas actividades y escribir sobre las experiencias es una manera bueno, de rescatar estos trabajos, ¿no? Que se están haciendo. Pero también hay algo que de repente en otros grupos hacemos, es pedir a los usuarios que evalúen y entregar las evaluaciones. O sea, que puedan dar cuenta de lo que fue su trabajo. Algo que no Claro. estamos muy acostumbrados a hacer a veces en psicoterapia, pero por ejemplo en espacios de taller que son con otras pautas, hemos planteado evaluaciones de los participantes para dar cuenta justamente de lo que se trabaja, ¿no? Y del lado del usuario, cómo vive su participación en un grupo. Cuestión que si no pasa desapercibida. Bueno, con Mariana Hernández, que trabajamos con grupos de adolescentes, con Matías también, Matías Bruni, hemos trabajado también actualmente trabajamos con un grupo. Eso forma parte a veces del dispositivo. No tanto el de psicoterapia, pero sí otros de otros dispositivos grupales. Bueno, seguimos con Noel, que está el siguiente en la lista. Ahí está. Bueno, buenas tardes y primero que nada, muchas gracias por hacer un Ateneo abierto, porque bueno, yo soy psicomotricista, así que media colada acá, pero supongo que conocerán mucho que los psicomotricistas trabajamos a nivel de clínica muchísimo con grupos, entonces obviamente Diego que el dispositivo todo el rato estaba resonando en lo común, en lo distinto. Pero bueno, más allá no voy a hablar obviamente de la clínica psicomotriz, pero lo que quería compartir, por ejemplo, en esto de los dispositivos, estos que planteaban recién, el dispositivo recreador, el dispositivo psicoanalítico, nosotros hace varios años venimos con una experiencia muy rica de hacer grupos interdisciplinarios, o sea, con psicomotricista y psicoanalista y psicólogo, porque veíamos que en el despliegue lúdico que desarrollaban los chiquilines, había momentos que veíamos aspectos que eran muy interpretables y que sentíamos obviamente que no teníamos los recursos como psicomotricistas para llevar a cabo, pero sí todo un recurso lúdico corporal donde también hacíamos intervenciones que no refieren a interpretaciones. Entonces empezamos hace muchos años a llevar adelante este tipo de grupos donde trabaja un psicoanalista, trabajamos en salas, en talleres, incluso hemos hecho en otros espacios, conjuntamente, ¿no? A partir del juego, a partir de otras dinámicas, y en esto que vos decías, ¿no? Bueno, las situaciones se van generando, en momentos hay chiquilines que
no quieren jugar, entonces se generan otros espacios de actividad y no juego o de observación, ¿no? La observación como también parte habilitante en este grupo. Entonces, bueno, quería compartir que hay también experiencias que se están haciendo en ese sentido y en general nos ha pasado siempre, por ejemplo, en la devolución de las familias, que crean un sentido de pertenencia, ¿no? Que es muy rico en ese sentido. Y también me encantó que pusieras lo de la sala de espera, porque el grupo empieza a armarse en la sala de espera, ¿no? Hay todo un proceso previo en la sala de espera cuando nosotros estamos por llamarlos para entrar, que bueno, al principio cada uno pegadito con su familia, eso, y al tiempo ya las familias los dejan y arman la previa, como decimos nosotros, en la sala de espera y ahí uno va viendo como al grupo. Quería aportar esa pequeña cosita. Ni que hablar de lo valioso que son esos grupos interdisciplinarios, ¿no? En la institución de trabajo hay algunos de ellos para niños más chicos, fundamentalmente con niños con diagnósticos de autismo o trastorno del espectro. Y realmente las experiencias son muy buenas, ¿no? Uno ve a las familias salir muy conformes con los logros que van teniendo los niños. Bueno, seguimos con Silvana. Bueno, gracias. Bueno, Diego, felicitarte nuevamente. Doblemente, me parece que hay como una doble felicitación porque son dos cosas que vos estás mostrando. Uno es la experiencia en sí misma, a que ya muchos compañeros se han referido y se han dicho casi todas las cosas. Bueno, se podría seguir viendo aspectos específicos del método, en fin, estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo Luis, que de Alicia también, la pregunta por los grupos abiertos. Pero la otra importante para felicitarte es que lo hayas escrito y cómo lo escribiste, además. Yo lo pude leer al trabajo hace unos días bueno, es un trabajo muy serio, que tiene todo lo que hay que decir, lo tiene dicho, y no tiene ningún exceso, que no es poco. No tiene lugares comunes, no tiene frases hechas. Las citas son muy adecuadas y pertinentes y dan cuenta de una investigación bibliográfica que me saco el sombrero realmente, porque te tomaste un trabajo que hay que tomárselo siempre, digamos, pero capaz que no todos lo hacemos. Lo transmitiste también ahora en la presentación, porque es también como honrar a nuestros maestros, ¿no? A los fundadores, ¿no? A los viejos en donde era tan frecuente el trabajo con grupos. Bueno, ahí voy a una de las preguntas que se decían, y Dora también decía algo de los grupos y por qué los grupos ahora. Bueno, todos sabemos que hay una gran resistencia a lo grupal, tú un poco lo decís, ¿no? En general, bueno, hay mucho para decir, pero en nuestra sociedad se considera más valioso lo individual que lo grupal. Ya, digamos, habría mucho para hablar de esto filosóficamente y sociológicamente. Pero sin duda que en nuestro país, no sé si hay gente de otros países posiblemente en el Zoom, en nuestro país había un lugar muy valorado para los grupos en psicoanálisis que cayó con la dictadura militar. Con la dictadura militar obviamente se prohibieron los grupos. Funcionaban grupos de posgrados y residentes en medicina, grupos de palabra, grupos Balint, grupos, bueno, ya estoy hablando de adultos, pero me refiero en general, y los grupos de niños que tú muy bien nos transmitiste. Bueno, todo eso se terminó. Ahora, ya pasó bastante de la vuelta de la democracia y cuesta mucho volver. Así que me parece que esta reinserción
parece que tiene que ver de pronto con un movimiento generacional que yo aplaudo y admiro, como dice Alicia, y aprecio. Y bueno, y es ahora tu responsabilidad transmitir y poder con tus compañeros, ¿no? Y que sigamos transmitiendo. Yo soy analista de grupos, pero de adultos, pero a medida que leía me sentía como que era tan fácil, parece. Tú lo escribís como si fuera muy sencillo, tenés una capacidad, bueno, que debe ser parte de la capacidad docente también, ¿no? Este, bueno, ¿qué más? Tal vez el grupo abierto, sí, yo tomé lo que decía Alicia, y en los grupos de adultos, en algún grupo de adultos que yo he trabajado, el grupo abierto tiene esto, sobre todo, más que con el que llega, es con el que se va antes. Como que se genera una fantasía que con el que se va una parte del grupo. Son momentos como muy dolorosos, de mucha angustia, pero bueno, como dijo Luis, de pronto una dificultad o un obstáculo ahí que viene desde lo institucional se transforma en una oportunidad permanente de trabajar los duelos y las despedidas, ¿no? Hay un libro de cuentos muy lindo, no sé si lo conocerán los que trabajan con niños, que se llama No te vayas. Este, bueno, lo encuentra, que se refiere a bueno, todo lo que se va, las estaciones del año, en fin, lo que se va, ¿no? Lo que se va yendo. No se refiere a despedidas específicas en vínculos, pero es muy lindo. Bueno, ¿qué más? Tenía muchas cosas más anotadas, pero por ahora dejaría por acá y ojalá que esto se replique. Ah, lo que te quería preguntar, pero no va a dar para hoy posiblemente, capaz que tenemos que hacer otro encuentro. Es, ¿qué dicen los padres cuando les indican terapia de grupo? ¿Cómo reaccionan en esto de... Ta. Y cómo ustedes llegan a plantearlo y que los grupos se formen, ¿no? Porque en otras mutualistas no se han formado, grupos de adultos y adolescentes. Yo hice una pesquisa hace unos años y no se formaban. O sea que hay algo de ustedes también, del trabajo de ustedes. Con Bueno, respecto a eso, Silvana, tengo un trabajo escrito que se llama Cómo hacerle un lugar a los grupos, que te lo puedo compartir, que es justamente del trabajo en relación a las derivaciones al grupo y a los prejuicios hacia lo grupal. Así que me das pie a nombrar ese trabajo y bueno, lo puedo compartir con los que quieran. y muy bienvenido. Yo lo último que diría, vos sos muy modesto, me parece, en el trabajo. Porque es una psicoterapia psicoanalítica grupal o un grupo de análisis o no sé, porque a veces se desliza como que es un juego, para que los niños jueguen, para que puedan jugar. Digamos, lo digo con mucho cuidado a esto, porque el trabajo es muy bueno, pero creo que vos le falta un plus que lo tiene y que capaz que lo podés hacer explícito también. Bueno, nada Sí. más, muchas gracias. Y a la comisión científica también. Lo que sí me gustaría comentar es que es un trabajo explicar a la gente de qué se trata un grupo y cómo funciona y por qué es beneficioso. Que hay que hacerlo en los comités de recepción y por eso es muy importante comunicar los que trabajamos con grupos con las personas encargadas de las derivaciones, para que realmente tomen en cuenta y las derivaciones no sean correctas, sean efectivas, ¿no? Es un trabajo a hacer. A mí me toca un poco estar de los dos lados, porque estoy en algunos comités de recepción y estoy en los grupos. Y eso obviamente me da un espectro, eh, siento que me da elementos para derivar a grupos que si no estuviera trabajando con grupos quizás no lo tendría, ¿no? Pero bueno, me parece que es a trabajar en la institución y también con los colegas que ocupan los lugares de derivación. Bueno, estamos a 5 minutos de que se termine el tiempo, así que quedan 2 personas para hablar y son Sandra y Alicia. Eh, y bueno, yo diría de ir cerrando por ahí para que después Diego pueda cerrar la actividad con algunas palabras. Lucía, hay en el chat hay una pregunta también, ¿Vamos primero al chat o como quieran, pero digo para no dejarla afuera. ¿Ah? la lees tú, Jacqueline?
Bueno, dice Elena Oroño, me gustaría preguntar cómo se manejan los psicoterapeutas cuando un niño no quiere jugar. Eso es una pregunta. Y la otra, hay dos preguntas para tener acceso al trabajo que luego le daremos la palabra a Diego y les comentará algo referente a ese artículo que todos podrán leer pronto. Yo bien cortito, lo que quiero decir es que obviamente no se fuerza a ningún niño a jugar si no quiere, si se lo invita, y lo que sí no permitimos es que haya exclusiones, que el grupo excluya. En ese caso, sí intervenimos, ¿no? Eh, Son situaciones que son difíciles y bordes y hay que ver. Por lo general también se trabaja con el niño, bueno, porque es que no quiere, porque es que dice que no, no hay que habilitar a decir algo más de ese no, ¿no? ¿Qué más se puede decir de eso que dice a partir de ese no? Eh, a veces se da que hay niños que prefieren, creo que era Noel que lo describía con respecto a los grupos de psicomotricidad. Pero bueno, también hay que dar un tiempo para ver cuál es la escena que ese niño está viviendo en el grupo, ¿no? ¿Cuál es la escena que se le está jugando a él con respecto al grupo? Me parece que es eso, de también sostener, como decía Luis, una actitud de demora, ¿no? Un tiempo de espera para ver, a ver algo más. No lo vamos ni a forzar a jugar ni a excluir, ¿no? Yo creo que son los dos criterios. Bueno, le damos la palabra a Sandra. Bueno, tengo, sí, se me oye. Bueno, yo llegué un poquito tarde con lo que capaz que alguna de las cosas que comento tiene que ver con la primera parte que no escuché en cuanto a la técnica. Pero bueno, primero felicitarte, Diego, es decir, a mí me parece que sí, que hay como, por un lado, una práctica que es importantísima con niños que está como, sí, como subdesarrollada, es decir, en cuanto a lo que tiene que ver, a ver, creo que hay algo del encuadre grupal que de ninguna manera lo da el encuadre individual, que creo que tiene que ver con el trabajo de la paridad, es decir, del trabajo entre pares y cómo cada vez más se está como conceptualizando que hay como una potencia subjetivante en la paridad que es desde siempre, decir, en todo el desarrollo del ser humano y del niño, que es no sé si decir paralela, que está como totalmente entrecruzada con lo que es lo que brindan las funciones parentales. Entonces, el desarrollo del niño depende de las dos patas. Se te cortó, Sandra. No te oímos. Eso es una cosa que me parece Sandra, se importante. cortó un ratito, retoma un poquito para atrás porque no te No, lo que escuchábamos. decía es que está como cada vez más conceptualizándose, hay como autoras argentinas y un libro entre pares y entre hermanos que se viene como tratando de dar, desde el psicoanálisis de lo vincular, tratando de mostrar que hay algo del desarrollo del niño en el cual procesa aspectos que nosotros clásicamente lo pensamos desde lo edípico, de la legalidad, del propio procesamiento de la elaboración del tránsito edípico, que pasa por la relación con los hermanos y más ampliamente con el grupo de pares, ¿no? Ni que hablar esto después cómo se ve en el adolescente, pero ya en el niño, y en ese sentido hay una parte de escenificación en la paridad y de que estén los otros pares presentes que no lo sustituye un tratamiento individual. Los que trabajamos con niños sabemos, no siempre es así. Hay niños que mejoran mucho
en los grupos trabajando, en sus grupos de pares, quiero decir, ¿no? Trabajando, es decir, como trabajando en una terapia individual. Puede pasar, pero muchísimas veces mejoran en todo lo demás, pero siguen teniendo, porque claro, hay algo en lo que no estamos llegando directamente. Y el otro punto que yo querría decir también muy importante cuando tú decís, bueno, este grupo que es como de orientación psicoanalítica, claro, porque están habiendo grupos, porque tú nombrabas lo que se hace, por ejemplo, con chicos autistas, grupos que son como de otra línea, que a mí me parece que, bueno, tendrá sus cosas rescatables, pero que tiene sus lados riesgosos, que es los grupos que lo que hacen es, lo que se proponen es enseñar habilidades sociales. Entonces, qué distinto que es esto de bueno, trabajar desde lo espontáneo de los niños y de lo que va surgiendo entre ellos. O sea que me parece importantísimo y que vos das como un paso, además, muy importante, como te decía, por ejemplo, Silvana, de conceptualizar, decir, porque es importante que esté la práctica, pero queda muchísimo por conceptualizar. Y te comento, Diego, que en realidad me quedé con muchas ganas de venir a escuchar, aunque llegara tarde, después si quiero el trabajo también leerlo, pero que también te agradezco como que me hiciste revisitar eh, al escucharte lo que fue una experiencia mía breve pero muy intensa e inolvidable, de realmente, hace unos años de tener un grupo terapéutico con niños, con otra colega, pero que ahí, y que digo, y que me dejaste como las ganas como de ponerme a repensar eso que hicimos, y con la diferencia de que acá es que digo que no escuché la primera parte, o sea que no, porque después vi que algo se hablaba de la puesta en escena, que nosotros tomábamos algunas herramientas psicodramáticas. Y tiro por ahí algo, que es decir, que a nosotros nos llevó a tomar esas herramientas psicodramáticas o diversos mediadores, como la idea y el sentir yo por alguna experiencia anterior que había tenido hace muchos años de un grupo, decir, en el INAU con talleres expresivos, digo, hace muchos años, capaz que yo tampoco estaba en condiciones de sostener bien esos grupos, pero decir, el recuerdo como de que se daba mucho desborde si solamente era juego espontáneo, que digamos que nosotros trabajábamos sobre lo que los chicos traían, no es que decirles trajéramos temáticas, ¿no? Pero como que los mediadores ayudaban a organizar, ¿no? Decir, pero bueno, no, ahora no va a dar el tiempo, pero podrá ser en otra este tema, ¿no? Del uso como de algunas técnicas que en base a lo que viene intermedian y algo organizan. Porque, y termino acá, es que lo que yo voy recordando, sí, muy intenso, decir, igual como sorprendente las cosas que los chicos podían llegar a trabajar, y algunos de esos chicos habían sido pacientes míos individuales, o sea que puedo dar fe de que había cosas que de esa manera no las habíamos podido trabajar nunca, como es obvio, era otro encuadre, pero que el tema del desborde y de la desorganización, de la intensidad de las emociones, era un tema así que había que sostener con mucha fuerza, y en ese sentido como que el ayudar como en la puesta en la organización de la puesta en escena, porque a veces se generaba algo muy caótico, y eso ayudaba bueno, en realidad con una supervisora que a su vez nos ayudaban a mi compañera y a mí, decir que es otra colega, Silvia Mirsadian de UPCB, decir, y Marina Tesone nos ayudaba con la parte de dramatizaciones, que en realidad nosotros teníamos más recorrido parecido bueno, decir, psicoanálisis de niños y vincular, pero no tanto esa parte, pero que eso, decir, era como algo que ayudaba por acá. Yo creo que el tema de los mediadores es fundamental. Yo no tengo tanta experiencia con la parte psicodramática,
Sí, pero Marina Tesone ha presentado muy lindas experiencias de trabajo, aparte sí, del psicodrama, muy recomendable. Ahora, me hiciste pensar, Sandra, también en la especificidad del dispositivo, sí, tampoco es que los grupos de niños sean la panacea para todos los niños, no, ¿no? Eh, no, me parece que algo muy importante que dice Janine Poyet en un artículo que ahora no recuerdo el nombre, pero es, tenemos que tener presente los límites de cada dispositivo, ¿no? Y los efectos, claro, tanto del individual como del grupal. De hecho, claro. yo digo, en los comités de recepción derivo muchísimas psicoterapias individuales también, que derive todo a los grupos. Mm, sí. Bueno, queda Alicia. Sí, yo cortito, chiquitito, chiquitito, porque en realidad se dieron cuenta que no hablamos de los papás. Yo me imagino una Ah, escena que es los padres en la sala de espera armando otro grupo. mm, Entonces, yo cuando esto empezó en el tema de las prestaciones, decía, bueno, ¿y quién es el coordinador del grupo de padres en paralelo? ¿No? Es decir, había que poner, hubo algunas experiencias en mutualistas donde había grupo de padres quincenal o mensual, pero bueno, me parece que eso tiene una potencia y habrá que hacer otro Ateneo para hablar de, ¿no? El trabajo con los padres y los padres en la sala de espera tiene una potencia enorme que, bueno, mejor, no sé, esa es mi hipótesis, ¿no? Que ayudaría mucho en el tratamiento de los niños. mm, mm. Sí. Viviana, la del estribo. Sí, no, bien, bien cortita, cortita. Esto que dice Alicia me evoca que en unos grupos con niños que yo participé en el Pereira hace muchísimos años, grupos de psicodrama eran, implementamos esto del grupo de padres en la sala de espera, porque éramos unas cuantas en el grupo y entonces podíamos trabajar en dupla con niños y en dupla con padres y claro, fue muy cortita, no da como para que cuente demasiado porque pudimos trabajar pocos meses por unos temas institucionales que, bueno, complicaron ahí la intervención, pero en realidad fue muy potenciador en realidad el trabajo con los gurises, ¿no? El trabajo con los niños y con los padres en forma simultánea, sincrónica, digamos. Fue muy rico, es una experiencia preciosa. En este Eso. caso hay un grupo de padres que funciona en forma simultánea, pero no todos los padres integran ese grupo. Algunos son derivados y otros no. Y Eso, perdón, ¿no? Una de las cosas que nos pasaba es que no siempre eran los padres los que llevaban a los chiquilines, bueno, ¿no? claro, Eran los abuelos, los hermanos más grandes, bueno, eso era ya un claro, problema. sí, sí. La familia Bueno, en sentido más amplio. eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. No se vayan todavía, que tenemos varios anuncios para hacerles, pero bueno, agradecerles a todos su presencia acá. Creo que nos dejan con un desafío, Diego. Vas a tener que hacer la parte 2 de esto porque hay muchas ganas de seguir conversando y pensando sobre este tema. Creo que si no sería un poco contradictorio, ¿no? Estamos diciendo hay que darle más lugar y bueno, somos los primeros que podemos responder a ese desafío de darle más lugar. Yo recordaba cuando los escuchaba, trabajé muchísimos años en la educación y era muy difícil derivar niños a grupos terapéuticos, no había. Bueno, a Sandra le rompía los Sí. cocos pidiéndole todo el tiempo si no tenía un grupo funcionando en ese momento. Realmente era muy complicado poder derivar. Entonces, es muy contradictorio, ¿no? Toda esta cuestión. Así que, bueno, invitación hecha, Diego, para ofrecer una parte 2 de este tema tan interesante. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Susana, que tiene algunas información importante para pasar. ¿Puedo decir algo muy breve? ¿Cómo no, Diego? Perdón, Sí, disculpa. Quiero agradecerles a todos, sobre todo por los cuestionamientos, porque eso es lo que hace que uno Claro. siga pensando y reviviendo la experiencia. Y bueno, me pareció que hicieron aportes que para mí son muy,
muy valiosos para seguir trabajando. Leo ahora el de Luis en el chat por citar uno, pero la verdad que cada una de las intervenciones creo que abrieron a pensar y a repensar cuestiones que uno va trabajando y bueno, en ese sentido siento que los objetivos de la Ateneo se cumplieron, en tanto se pudo difundir la actividad y también ese ejercicio de construir con lo que uno viene. Grupalmente. Bueno, te damos las gracias, Diego, por compartir la experiencia y bueno, y el trabajo que sin duda vas a tener que seguir publicando cosas. Aprovechamos este espacio porque los queremos a invitar a la actividad científica del mes de mayo, que es la primera actividad científica preparatoria en el marco de la celebración de los 30 años de OPCW, que vamos a tener el encuentro latinoamericano que se llamará, o que se llama, Vincularidades en Transformación. Esta actividad científica, como todos los años, desde hace muchos años, en mayo, la comisión, de OPCW, la comisión científica, realiza una actividad vinculada a la memoria y a los derechos humanos en Uruguay. Y en esta oportunidad, el tema que nos convoca es la cultura de la impunidad en Uruguay. Se va a realizar el viernes 24 de mayo una mesa redonda donde están invitados la doctora Mariana Mota, la antropóloga Natalia Montealegre, el doctor en Ciencias Políticas Lincoln Bisocero, y como es una actividad gratuita por Zoom y abierta, bueno, están todos invitados. Va a ser viernes 24 de mayo de 19 a 20:30. Y bueno, y todo el link y todo eso va a estar en la página de AUPCB. Así que están todos invitados a nuestra primera actividad científica preparatoria del encuentro de septiembre. Así que muchas gracias por participar y muchas gracias a Diego. Un Gracias a aplauso. Diego, gracias a todos. Cerramos la Nos Gracias. Hasta vemos, que luego. pasen bien. Nos Chao. vemos. Ah, Chao, chao. bien. Ahora puedes descansar tranquilo, Diego. Mira, yo lo que creo